Hola y bienvenido a nuestro podcast de español. Qué alegría que estés de nuevo aquí hoy. Hoy hablamos de un tema que suena casi como magia y que interesa a muchísimas personas. Al principio te hago una pregunta. ¿De verdad se puede aprender español mientras duermes? Dormir. Entonces, solo dormir y hablar mejor español a la mañana siguiente. La verdad suena demasiado bueno para ser cierto. Eso mismo piensan muchos. Tal vez tú también lo has oído o incluso lo has probado. Solo pones un audio, te duermes y esperas que tu español mejore solo. Sí, de verdad ya lo he pensado. Y ahora viene la respuesta sincera. No, no puedes aprender español directamente mientras duermes. Vale, eso es un poco decepcionante al principio. Sí, quizá. Pero ahora viene la parte mucho más interesante, porque aunque no aprendas durmiendo, existe algo casi más fuerte. Ahora tengo curiosidad. Los momentos más importantes no son el sueño mismo, sino los minutos justo antes y justo después. O sea, antes de dormir y después de despertar. Exacto. Por la noche guardas información. Mientras duermes, tu cerebro la procesa y por la mañana puedes activarla enseguida. Suena casi como un sistema. Lo es. Y si lo usas bien, puedes mejorar tu español mucho más rápido. Todo sin métodos complicados. La mayoría comete justo aquí un error. Buscan un truco para el sueño, pero ignoran los momentos más fuertes alrededor del sueño. Entonces miran en el lugar equivocado. Exacto. Y eso lo cambiamos hoy. En este episodio te muestro lo que de verdad funciona, lo que debes hacer antes de dormir, lo que puedes hacer opcionalmente mientras tanto, y lo que debes hacer por la mañana para que tu aprendizaje funcione de verdad. Pasos concretos que puedes aplicar de inmediato. Exacto. Nada de teoría, nada de magia. Solo rutinas sencillas que cualquiera puede hacer. Y antes de empezar, una cosa corta. Hemos escrito nuestro primer libro. Son historias cortas y emocionantes de la vida diaria. Igual que aquí, allí aprendes cómo habla la gente de verdad. Fácil, claro y natural. Puedes usar estas historias en tu rutina de noche y de mañana. El enlace está en los comentarios. Y ahora empezamos, porque hoy no se trata de si puedes aprender durmiendo, sino de cómo usas tu sueño para mejorar de verdad tu español. Tengo curiosidad. Perfecto. Entonces vamos al primer capítulo. Empecemos directamente con la pregunta más importante. ¿Puedes realmente aprender español mientras duermes? La respuesta clara es no. Mientras duermes no aprendes palabras nuevas de forma consciente. No entiendes la gramática ni captas frases nuevas de manera activa. Entonces, ¿no sirve de nada solo poner un audio y dormir? Exacto. Durante el sueño, tu cerebro no está activo para procesar información nueva como de día. Tal vez oyes sonidos, pero no los entiendes de forma consciente. No es un aprendizaje real. En realidad es lógico, pero muchos aún lo creen. Sí, porque suena como un atajo. Sin esfuerzo, sin estudios, solo dormir y mejorar. Pero el idioma no funciona así. El idioma necesita atención. Debes escuchar, entender y reaccionar. Y eso solo pasa cuando estás despierto. Vale, mito destruido entonces. Casi. Porque aunque no aprendas activamente al dormir, ocurre algo muy valioso. Ahora se pone interesante. Tu cerebro sigue trabajando. Mientras duermes, procesa todo lo que aprendiste durante el día, ordena la información, la conecta y la guarda. Entonces, es una forma de aprender. Sí, pero de manera indirecta. Imagínate que entrenas en el gimnasio, luego vuelves a casa y duermes.
Tus músculos no crecen durante el ejercicio, crecen durante la recuperación. Eso significa que el sueño es parte del entrenamiento. Exacto. Con el aprendizaje pasa lo mismo. Estudias durante el día, escuchas español, hablas, lees. Por la noche tu cerebro procesa esa información, decide qué es importante, refuerza las conexiones, te hace un poco mejor al día siguiente. Entonces, sin estudiar de día, el sueño no sirve. Exacto. Si no das a tu cerebro entrada, no tiene nada que procesar. Entonces no pasa nada. Muchos cometen justo ese error. Piensan que pueden saltarse el estudio y usar solo el sueño. Pero eso no funciona. Entonces el sueño es como un amplificador. Bien dicho, el sueño refuerza lo que hiciste antes. Si estudias bien, tu avance será mayor. Si no haces nada, no queda nada. Y aquí llega una idea muy importante. Tu objetivo no es aprender durmiendo. Tu objetivo es usar bien tu sueño. Esa es una gran diferencia. Exacto. Cuando entiendes eso, tu estrategia cambia por completo. Ya no te preguntas cómo aprender dormido. Te preguntas qué haces antes de dormir y qué pasa después. Entonces la preparación es la clave. Exacto. Lo que das a tu cerebro por la noche, él lo trabaja mientras duermes, y justo ahí puedes actuar. Por eso siempre digo, aprender no ocurre solo cuando estudias activo. Aprender también ocurre después, en la calma, en el sueño. Eso me motiva aún más. Muy bien. Ahora sabes que cada pequeña sesión cuenta. Aunque sea corta, tu cerebro se la lleva a la noche. En el próximo capítulo veremos exactamente cómo usar este efecto. ¿Qué hacer por la noche para que tu cerebro trabaje de forma óptima mientras duermes? Tengo ganas de saberlo. Perfecto. Entonces sigamos. Ahora llegamos a la parte más importante de este episodio. Si de verdad quieres entender cómo mejorar tu español con el sueño, aquí está la clave. No es el sueño en sí, sino lo que haces justo antes. Entonces el momento antes de quedarme dormida. Exacto. Los últimos minutos antes de dormir son muy importantes. Tu cerebro está más tranquilo, menos distraído, y lleva esa información a la noche. ¿Eso significa que lo que aprendo allí se queda mejor en mi cabeza? Exacto. Tu cerebro procesa con fuerza lo que ocurre justo antes del sueño. Es como si dijeras, esto es importante, guárdalo. La verdad suena bastante sencillo. Y lo es, pero muchos no lo usan. Miran videos, están con el móvil o piensan en mil cosas. Y ahí está el problema. Puedes usar ese tiempo de forma consciente. Y no necesitas mucho tiempo. Unos pocos minutos son suficientes. Vale, ¿qué debo hacer exactamente? Te doy una rutina muy sencilla. Puedes hacerla cada noche. Solo dura unos minutos, pero tiene un gran efecto. Paso 1. Toma unas frases sencillas, muy sencillas. Por ejemplo, aprendo español. Hoy he hecho mucho. Mañana trabajo otra vez. Entonces, nada complicado. Exacto. Simple, claro y comprensible. Ahora viene la parte importante. Dices estas frases en voz alta. ¿Hablar en voz alta? Sí, tu boca debe trabajar. Tu cerebro te oye. Unes movimiento y sonido. Eso es mucho más fuerte que solo leer. Vale, lo pruebo. Aprendo español. Hoy he hecho mucho. Mañana trabajo otra vez. Muy bien, ahora repítelo otra vez. Aprendo español. Hoy he hecho mucho. Mañana trabajo otra vez. Perfecto. Y justo esta repetición es importante. Tu cerebro recuerda el ritmo, la estructura y las palabras. Paso 2.
Puedes escuchar un audio corto, nada complicado, algo que ya entiendas. Entonces, nada de material nuevo. Exacto, ese es un punto clave. Por la noche no aprendes algo totalmente nuevo. Repites lo que ya conoces. A tu cerebro le encanta la repetición y eso refuerza el aprendizaje durante el sueño. Tiene sentido. Paso 3. Puedes leer en voz alta un momento, quizá un diálogo corto, 2 o 3 frases. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué haces mañana? Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué haces mañana? Muy bien. ¿Ves? No se trata de longitud, se trata de enfoque. Y ahora viene el punto más importante. Lo haces tranquilo, sin estrés, sin presión. Entonces, no como un examen. Exacto. Tu cerebro debe estar relajado. La relajación ayuda a guardar la información. Te doy una rutina completa y pequeña que puedes hacer cada noche. Primero, dices en voz alta unas frases sencillas. Segundo, las repites 2 o 3 veces. Tercero, escuchas un audio corto. Cuarto, lees en voz alta unas frases. Eso suena realmente posible. Exacto. Todo esto tarda solo unos minutos, pero tiene un efecto fuerte porque tu cerebro lleva esa información directamente a la noche. Imagina que plantas una semilla por la noche y en la noche crece. Es una imagen bonita. Y así funciona. Das a tu cerebro algo pequeño pero claro, y él sigue trabajando con eso. Siento que realmente puedo hacerlo cada día. Ese es justo el objetivo. Nada de estudiar horas, nada de ejercicios complicados, pequeñas repeticiones claras. Y un consejo más. Intenta decir las frases cada vez más fluidas. No, yo aprendo español. Sino, yo aprendo español. Yo aprendo español. Muy bien. Otra vez. Yo aprendo español. Perfecto. Tu boca se acostumbra y tu cerebro guarda justo ese flujo. Ahora imagina que haces esto cada noche. Tu cerebro recibe señales claras cada noche y cada noche sigue trabajando en ello. De repente se siente mucho más fácil de lo pensado. Exacto. Muchos buscan métodos complicados, pero a menudo son estas pequeñas cosas las que marcan la mayor diferencia. Y por eso este momento antes de dormir es tan valioso. No porque aprendas durmiendo, sino porque preparas tu cerebro perfectamente. Voy a probarlo hoy. Muy bien. Ese es el paso más importante. No solo entender, sino hacer. En el próximo capítulo veremos qué puedes hacer justo al despertar, porque también ese momento es clave para tu aprendizaje. Tengo ganas. Perfecto. Entonces, sigamos. Ahora llegamos a la pregunta que muchos se hacen. ¿Puedo poner un audio y aprender español mientras duermo? Eso quería saber todo el tiempo. La respuesta sincera tiene 2 partes. Sí, puede ayudar, pero no como muchos creen. Entonces no es un truco mágico. Exacto, no es magia. No dormirás y hablarás español perfecto de repente, pero puedes usar ese momento de forma útil. Si escuchas un audio mientras duermes, pasa lo siguiente. Tu cerebro percibe sonidos, pero no los procesa de forma consciente. No aprendes nada nuevo de manera activa. Entonces, ni palabras nuevas ni gramática. Exacto. Pero tu cerebro puede reconocer cosas conocidas, y ese es el punto importante. Si oyes algo que ya conoces, tu cerebro puede reforzar esa información. Es como una repetición suave en el fondo. Entonces es como un eco de lo que ya he aprendido. Bien dicho, un eco, un refuerzo. No es aprendizaje nuevo, sino un apoyo.
Imagina que por la noche has aprendido unas frases. Las has dicho, escuchado y entendido. Luego oyes frases parecidas en voz baja mientras duermes. Tu cerebro reconoce la estructura, conoce las palabras y refuerza esas conexiones un poquito. ¿Suena lógico? Sí, pero solo bajo una condición. El contenido debe ser simple y conocido. Entonces, nada de podcast complicados. Exacto. Nada de temas nuevos ni explicaciones difíciles, solo cosas que ya entiendes. Por ejemplo, diálogos simples, frases lentas, lenguaje claro. Algo como, voy a casa, mañana trabajo. Perfecto. Justo así. Y ahora llega un punto muy importante. El volumen. Creo que muchos lo ponen demasiado alto. Exacto. Y ese es un problema. Si el audio está muy alto, molesta tu sueño. Y un mal sueño destruye tu progreso. Entonces, el sueño es más importante que el audio. Siempre. Tu cerebro necesita buen sueño para aprender. Si lo interrumpes, pierdes más de lo que ganas. Por eso el audio debe ser muy bajo, casi como un ruido de fondo. Apenas debes escucharlo de forma consciente. Entonces, más bien como un ambiente tranquilo. Exacto, tranquilo, uniforme, sin estrés. Y otro punto importante, no toda la noche. ¿De verdad? Sí, a menudo basta con que suene al principio mientras te duermes. Después puede apagarse. Tu cerebro también necesita fases de descanso sin estímulos. No lo habría pensado. Muchos creen que más es mejor, pero en el aprendizaje no es así. La calidad es más importante que la cantidad. Te lo resumo. El audio durante el sueño puede ayudar si es bajo, sencillo y repite contenido que ya conoces. No ayuda a aprender cosas nuevas. No reemplaza el estudio activo. Solo es un pequeño apoyo. Entonces es más bien un extra. Exacto, un extra, no la parte principal. Y si quieres usarlo, combínalo con lo que dijimos antes. Estudia activo por la noche. Repite frases. Habla en voz alta. Y si después tienes un audio bajo de fondo, puede reforzar un poco ese efecto. Ahora esto se siente mucho más realista. Ese es el objetivo. Nada de expectativas falsas. Solo estrategias claras y sencillas que de verdad funcionan. Al final, no se trata de buscar trucos. Se trata de hacer tu aprendizaje de forma inteligente. Y usar bien el sueño. Exacto. Dormir no es un truco de estudio. El sueño es parte de tu sistema de aprendizaje. En el próximo capítulo veremos el siguiente momento importante. La mañana. Porque justo al despertar puedes hacer mucho por tu español. Tengo ganas. Perfecto. Entonces, sigamos. Ahora llegamos a un momento que muchos subestiman por completo. La mañana. Justo después de levantarte. La verdad, en ese momento no pienso en estudiar. Ese es justo el problema. Muchos no usan ese momento, aunque es muy valioso. Tu cerebro está fresco por la mañana. Todavía está tranquilo. Aún no está lleno de nueva información, estrés o distracción. Entonces como una habitación vacía. Exacto. Y algo más importante. Todo lo que aprendiste anoche y se procesó mientras dormías sigue activo. Entonces las conexiones siguen ahí. Exacto. Imagina que anoche aprendiste algunas frases. Durante la noche, tu cerebro trabajó con ellas. Por la mañana, esas conexiones siguen calientes. Calientes es una buena imagen. Sí, y justo ahora puedes activarlas. Si aprovechas este momento, refuerzas tu aprendizaje mucho. ¿Y cómo lo hago en concreto? Muy fácil. Haces casi lo mismo que anoche. Repites las frases.
¿Las mismas frases? Exacto. Ese es el truco. No necesitas nada nuevo. Usas exactamente lo que hiciste anoche. Por ejemplo, aprendo español. Hoy tengo mucho que hacer. Ahora voy al trabajo. Aprendo español. Hoy tengo mucho que hacer. Ahora voy al trabajo. Muy bien. Ahora repítelo otra vez. Aprendo español. Hoy tengo mucho que hacer. Ahora voy al trabajo. Perfecto. ¿Notas algo? Va más rápido. Pienso menos. Exacto. Tu cerebro ya conoce las frases, las procesó durante la noche, ahora tu boca las dice con más facilidad. Ese es el efecto de la mañana. Se siente realmente diferente. Exacto. Por eso este momento es tan poderoso. Conectas el estudio de anoche con el nuevo día. Te doy una estructura sencilla. Noche, sueño, mañana. Por la noche estudias. Hablas, repites y das información a tu cerebro. Mientras duermes, tu cerebro procesa esa información, refuerza las conexiones y por la mañana lo activas todo otra vez. Dices las frases de nuevo. Es como un ciclo completo. Exacto, un ciclo de aprendizaje. Si usas ese ciclo de forma regular, avanzarás mucho más rápido. Y lo mejor, no tarda nada. ¿Cuánto tiempo más o menos? Solo unos minutos. 2 a 5 minutos son suficientes. Eso puede hacerlo cualquiera. Exacto. Sin estrés ni grandes planes, solo pasos pequeños y claros. Y un punto más importante. Habla en voz alta. Otra vez la boca. Siempre la boca. Tu cerebro y tu boca deben trabajar juntos. Si solo repites en la cabeza, el efecto es mucho más débil. Entonces hablar de verdad. Exacto, aunque estés cansado, aunque se sienta raro, di las frases en voz alta. Repítelas, siente el ritmo. Creo que puedo poner esto en mi rutina de la mañana. Perfecto. Quizá justo al levantarte, o mientras te cepillas los dientes, o durante el desayuno. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser regular. Eso quita mucha presión. Exacto. Y ese es el punto clave. Pasos pequeños, pero cada día. Si haces eso, usas la noche, el sueño y la mañana de forma óptima. Se siente como un sistema. Exacto. Y eso es. No es un truco ni un secreto. Es un sistema claro que funciona. En el próximo capítulo resumimos todo y te damos una estrategia sencilla que puedes aplicar ya. Lo espero con ganas. Perfecto. Entonces, sigamos. Ahora juntamos todo. No más mitos ni ideas complicadas, solo un sistema claro y sencillo que puedes usar cada día. Justo eso necesito. Perfecto. Imagina tu aprendizaje como un pequeño ciclo, noche, sueño y mañana. 3 pasos que trabajan juntos. El paso 1 es la noche, es la parte activa. Aquí das a tu cerebro el input. O sea, hablar y repetir. Exacto. Tomas unas frases simples, muy simples, las dices en voz alta. Las repites varias veces. Quizá lees algo corto o escuchas un audio breve. Lo importante es hacerlo con atención, no de pasada, corto, pero enfocado. Entonces mejor corto y claro que largo y caóticos. Exacto. Tu meta no es cantidad, tu meta es claridad. El paso 2 es el sueño. Aquí no haces nada activo. Al fin solo dormir. Exacto. Tu cerebro toma ahora el trabajo, procesa lo que hiciste antes de dormir, refuerza conexiones, ordena la información. Tú no tienes que hacer nada, solo dormir bien. ¿Y el audio? Opcional. Puedes poner un audio suave si quieres, pero solo con contenido conocido y muy bajo. Y muy importante, no debe molestar tu sueño. Entonces es solo un extra.
Exacto. No es obligatorio, solo apoyo. El paso 3 es la mañana. Ahora viene la activación. O sea, hablar otra vez. Exacto. Tomas las mismas frases de la noche, las dices en voz alta, las repites. Tu cerebro las reconoce al instante. Las procesó mientras dormías. Ahora se vuelven más fuertes. Se siente como un círculo completo. Perfecto, esa es la idea. Un ciclo. Noche das input, sueño procesa, mañana activas. Y ahora lo más importante. Esta rutina debe ser simple. Si no, no la harás. Exacto. Sin estrés ni perfeccionismo. Unos minutos por la noche, unos minutos por la mañana. Eso basta. De verdad puedo hacerlo. Eso es lo que quiero oír. Muchos creen que necesitan horas para estudiar, pero a menudo son estos pequeños pasos regulares los que marcan la mayor diferencia. Y otro punto importante, quédate con contenido sencillo. Nada muy difícil. Exacto. Tu cerebro debe entender, no luchar. Si entiendes, tu cerebro trabaja mejor mientras duermes. Tiene sentido. Y ahora imagina que haces esto cada día. Pequeñas repeticiones por la noche. Buen procesamiento durante el sueño. Activación en la mañana. Tu español se hará más fuerte paso a paso, sin estrés, sin presión. Se siente mucho más relajado que estudiar normal. Exacto. Y esa es la clave. Aprender no tiene que ser duro, tiene que ser inteligente. Y esta mini rutina es justo eso, simple, clara y eficaz. Voy a empezar hoy mismo. Perfecto. Así nace el progreso. No con grandes planes, sino con pasos pequeños y constantes. Y en la última parte haremos un resumen corto y te daremos una tarea clara para hoy. Estoy lista. Muy bien, entonces vamos al cierre. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Quiero resumir todo otra vez, claro y simple para ti. Hoy tratamos un tema que muchos entienden mal, la idea más importante primero. No puedes aprender español directamente mientras duermes. Tu cerebro no está lo bastante activo para entender cosas nuevas de forma consciente. Entonces, nada de aprender durmiendo como muchos creen. Exacto, pero eso no significa que dormir sea poco importante. Al contrario, el sueño es una parte clave de tu proceso de aprendizaje. Tu cerebro sigue trabajando por la noche, procesa lo que has aprendido, refuerza conexiones, hace tu conocimiento más estable. Así que el sueño refuerza el aprendizaje. Perfecto, ese es justo el punto. Y ahora viene la parte clave. La llave no está en el sueño, sino en lo que haces antes y después. Por la noche das a tu cerebro el input. Hablas, repites, escuchas cosas sencillas. Durante la noche, tu cerebro lo procesa todo y por la mañana lo activas de nuevo. Dices las mismas frases otra vez. Ese es el ciclo. Exacto. Noche, sueño, mañana. Un ciclo de aprendizaje simple pero muy efectivo. Algo más muy importante, la repetición es la clave. Entonces no siempre cosas nuevas. Exacto. Muchos cometen el error y quieren aprender algo totalmente nuevo cada día. Pero tu cerebro necesita repetición para volverse fuerte. Si oyes y dices las mismas frases varias veces, se vuelven parte de ti. Eso quita mucha presión. Exacto. Y eso nos lleva a una idea muy importante. No necesitas magia, no necesitas trucos secretos, solo necesitas una rutina sencilla. Suena bien. Pasos pequeños, cada día, sin estrés. Ahora te doy una tarea muy concreta, algo que puedes hacer hoy mismo. Esta noche elige 3 frases sencillas. Por ejemplo, aprendo español. Hoy he hecho mucho.
Mañana tengo tiempo. 3 frases. Eso es posible. Exacto. Diles en voz alta, varias veces, con calma. Y mañana por la mañana haces lo mismo. Repites exactamente esas frases. Es sencillo. Exacto. Y por eso funciona. Ahora quiero preguntarte algo más. ¿Qué aprenderás esta noche? Buena pregunta. Escríbelo en los comentarios. 1 o 2 frases bastan. Así vemos que de verdad participas y también puedes aprender de otros. Ves cómo hablan y tomas nuevas ideas. Eso motiva. Exacto. Aprender no ocurre solo aquí en el podcast. Ocurre también al hacer y al compartir. Y si quieres aprender más con frases reales y simples, mira nuestro libro. Allí encuentras historias cortas de la vida diaria, con lenguaje real, diálogos reales y situaciones que realmente necesitas. Igual que en el podcast, allí aprendes cómo habla la gente de verdad. No perfecto, sino natural. El enlace está en los comentarios. Eso encaja perfecto con este método. Exacto. Puedes tomar frases de las historias y usarlas por la noche y por la mañana. Si construyes paso a paso tu propio español. Es un sistema bonito. Muy bien. Gracias por estar hoy con nosotros. Recuerda, no necesitas condiciones perfectas, solo necesitas pasos pequeños y claros. Tu cerebro trabaja para ti. Solo debes apoyarlo bien. Gracias, Pablo. Hoy fue realmente útil. Con mucho gusto. Nos escuchamos la próxima vez. Hasta la próxima. Adiós.